Estas son las condiciones generales básicas que requiere cualquier semilla para germinar. Un sustrato húmedo, que el oxígeno no sea limitante, ya que la germinación es un proceso aeróbico en la mayoría de las semillas, y un rango de temperaturas adecuado. La germinación involucra la imbibición, la reiniciación del crecimiento del eje embrionario y finaliza con la protrusión de la radícula. Esta figura representa la marcha de la absorción de agua por las semillas durante la germinación y luego de la protrusión de la radícula. Así tenemos tres fases de la absorción de agua. Dos corresponden a la germinación y la tercera es post-germinativa, porque ocurre luego de la emergencia de la radícula. En la fase 1 tenemos un aumento pronunciado del contenido hídrico. Hay que recordar que las semillas secas tienen un bajísimo potencial mátrico al ser ricas en coloides. La imbibición es un proceso físico determinado por el gran gradiente de potencial agua entre la semilla y el sustrato húmedo. Durante esta fase también ocurre la reorganización de las membranas celulares y de las mitocondrias y se activan la respiración y la síntesis de proteínas. Durante la fase 2 el contenido hídrico se mantiene constante. Durante esta fase se expresan nuevos genes y se restablece el metabolismo normal de tejidos hidratados. En la fase 3 tenemos que el restablecimiento del crecimiento del eje embrionario lleva a la emergencia de la radícula, donde finaliza la germinación. Al haber crecimiento, se retoma la absorción de agua. Al emerger la radícula, se pierde la tolerancia a la desecación de las semillas. Además, la removilización de reservas en gran cantidad es un proceso que ocurre en la fase 3, o sea, un proceso post-germinativo. Esta figura representa la imbibición de semillas de garbanzo en papel de filtro humedecido con agua y en sustratos arenosos con distinto contenido de agua. Vemos que en papel de filtro y arena húmeda, donde no hay limitaciones al flujo de agua a las semillas, estas se embeben y en 2 días germinan, momento en el cual se cortan las curvas. Con un 11% de humedad, vemos que las semillas tardan un día más en embeberse y germinar. En cambio, cuando el sustrato está más seco, se alargan los días de imbibición y en germinación. Probablemente con un 5% de contenido hídrico no ocurra el progreso a fase 3, debido a los bajos valores de potencial agua del sustrato y a la baja conductividad hidráulica del sustrato cuando está seco. En esta figura vemos las resistencias al flujo de agua durante la imbibición de las semillas. En la sumatoria de las resistencias al flujo de agua deberíamos considerar la conductividad hidráulica del suelo, las resistencias propias de las cubiertas seminales y, además, la resistencia de la interfase entre el suelo y la semilla, que dependen del tamaño y de la forma de las semillas, de la textura del suelo y de su compactación. Así, las semillas chicas se beben más rápido, ya que tienen una mayor relación superficie-volumen. Una textura más fina del suelo o una mayor compactación permiten una mayor superficie de contacto entre la semilla y el suelo. Los mucílagos aumentan ampliamente el grado de contacto con el suelo y la imbibición en suelos con desecación moderada. Hay que tener en cuenta que una rápida imbibición va a redundar en una emergencia rápida y homogénea. La imbibición viene acompañada con pérdida de electrolitos, especialmente en aquellos lotes de semillas que han experimentado cierto grado de deterioro durante el almacenamiento. Estos electrolitos tienen diferente peso molecular y corresponden tanto a iones, ácidos orgánicos, aminoácidos y azúcares,
hasta polipéptidos de mayor peso molecular. Esto sucede porque las membranas de las semillas secas no tienen una funcionalidad normal, pero se van reorganizando a medida que pasa el tiempo. Por eso vemos que la conductividad decae a medida que avanza el tiempo de imbibición. Una alta pérdida de electrolitos es señal de que el lote de semillas ha envejecido, lo que puede redundar en plántulas poco vigorosas durante la emergencia. En casos donde las semillas tienen alto valor, se someten a la práctica de priming, que consiste en beber a las semillas en soluciones osmóticas a valores de potencial agua que no les permiten germinar. En estas condiciones ocurren procesos de reparación y reorganización de las membranas celulares que permiten rejuvenecer el lote de semillas antes de volver a secarlas, con el fin de obtener una emergencia más rápida y homogénea y plántulas normales y vigorosas. Para que haya germinación, no alcanza con que se pueda reanudar el crecimiento del embrión, sino que la radícula tiene que vencer la resistencia mecánica de los tejidos que la rodean y de las cubiertas. En chamico, las paredes celulares de las células del endosperma micropilar que rodea la radícula están enriquecidas con mananos. El ablandamiento de esa región se produce por la hidrólisis de esos polisacáridos de la pared, lo que elimina la restricción al crecimiento de la radícula. Dos hormonas controlan el balance de fuerzas entre la expansión del embrión y la resistencia mecánica de las cubiertas: las giberelinas y el ABA. Las giberelinas inducen la expresión de enzimas que hidrolizan los polisacáridos de la pared celular, favoreciendo de esa manera el potencial de crecimiento de la radícula y el ablandamiento de los tejidos que la cubren. En cambio, el ABA inhibe ambos procesos, inhibiendo la germinación.